Todos los que lleven siguiendo este programa desde hace mucho tiempo, o muchos de ellos, sabrán, e intento con todas mis fuerzas enmendarme, que he dado mucho la paliza a la audiencia con mi gusto por un libro en concreto, El misterio de las catedrales. En una de las muchas lecturas que tiene este libro, que es un libro complicado, que es un libro muy denso y que es un libro que tiene, como las cebollas, muchas capas de lectura, en una de las más superficiales pero más fascinantes se habla de que la arquitectura sagrada, especialmente del gótico en Europa, está plagada de mensajes secretos, de mensajes cifrados. En las catedrales de España, de Francia, de Alemania, las mentes que idearon esos edificios, los canteros que los decoraron, plasmaron un conocimiento oculto, un conocimiento esotérico, un conocimiento ancestral que no estaba y que no debía estar al alcance de todo el mundo. Para ello, idearon algo que Fulcanelli, el autor de este misterio de las catedrales, denominaba poéticamente el lenguaje de los pájaros. Una serie de códigos que estaban allí a la vista de todos, pero no para todos. Un visitante, un peregrino, podía llegar a una catedral, como la de Santiago, como la de Burgos, como la de León, y sentirse sobrecogido con las sensaciones que le transmitían esos edificios. Pero entre esos peregrinos había muy pocos, un puñado, uno a lo mejor cada año, cada mes, que sabía leer la catedral, que sabía leer el mensaje que esos arquitectos, canteros y escultores desconocidos habían dejado plasmado allí. Y todo esto está muy bien, es una muestra más de hasta qué punto en épocas remotas las cosas se tomaban de otra forma, más en serio, con más espiritualidad. Pero nos sorprenderá saber que a día de hoy, en monumentos que consideramos contemporáneos, de autores que hemos conocido en vida, que los hemos visto hablar por la televisión, puede que haya esos mismos códigos, esos mismos mensajes, y que a lo mejor esa vieja sabiduría, ese lenguaje de los pájaros, no se extinguió con los viejos arquitectos medievales. Y de hecho, Clara nos trae esta noche un ejemplo de esto que a mí personalmente, me ha dejado agradablemente sorprendido, y esta ciudad en la que vivo y una parte que conozco, te puedo asegurar que ese trozo que nos vas a contar lo voy a ver a partir de hoy con otros ojos muy distintos a como lo solía ver. Pues sí, Santi, porque realmente yo eso espero, que esta noche haya personas, incluso gente que vive al lado de la plaza de Dalí, que a partir de mañana, cuando pase por ahí para ir a comprar el pan, vea este conjunto arquitectónico y artístico de una manera distinta. Porque precisamente de lo que vamos a hablar es de la simbología oculta que el maestro Dalí dejó en este espacio, que es la única plaza que además diseñó en todo el mundo, que se ha querido reproducir en otras ciudades del mundo, pero que Dalí eligió esta, y que además no lo eligió por casualidad. Y que está en Madrid, no en Barcelona. Sí, está en Madrid. Es una plaza muy céntrica, es la antigua plaza de Felipe II, curiosamente, que también era un personaje que tenía mucho que ver con el mundo del lenguaje de los pájaros, de la simbología esotérica. ¿Y que por qué es tan especial? Bueno, pues porque Dalí era un iniciado. Dalí estuvo metido en las escuelas de misterios. Además lo vamos a ver porque hemos hablado con una persona que sigue este trabajo esotérico y que lleva ejerciendo el trabajo esotérico desde que era prácticamente un niño y que conoció a Dalí, y nos va a contar cómo era esa relación. Y bueno, pues muchos piensan que esta plaza es el testamento vital que Dalí quiso dejar, y se inauguró en el año 1986,
y tiene diferentes niveles de lectura y diferentes elementos que la componen, no es solamente un dolmen, como muchos creen, ¿no? Hay que recordar que bueno, pues esta visión, si lo vamos a analizar en sus diferentes elementos y luego en su conjunto, sería un poco un recordatorio de lo que es una especie de carta de tarot, que sabemos que Dalí diseñó una baraja de tarot. Un tarot, sí. Sí, y que todos estos temas desde luego le interesaban, ¿no? El conjunto se compone por una parte de un dolmen, de un pedestal con forma de cubo, de una estatua que representa a Newton y sobre todo, y esto es muy importante esta noche, es el enlosado de la plaza, que hoy no lo podemos ver. Eso es algo que cuando pasen por ahí no lo van a poder ver. Me estás diciendo que ese mensaje en cierta forma está truncado. En cierta forma está truncado y además en una parte importante, porque el dolmen, bueno, sabemos todos que los dolmen son, le llaman mesas grandes de piedra, y que pues una de las teorías acerca de los dolmen es que eran monumentos funerarios realmente, ¿no? En este caso el dolmen que él quiso hacer, que Dalí quiso hacer, simboliza un espacio evolutivo cosmológico y que tiene una serie de elementos simbólicos por ahí repartidos, ¿no? Él hace como de esta piedra, de este dolmen, un elemento de energía vital que entronca y está enclavado precisamente en el enlosado. Claro, no es solamente es la plaza de Dalí. Él no quería un sitio para poner un dolmen. No es el dolmen de Dalí, no, es la plaza de Dalí. Él quería una plaza. Y la plaza, de hecho, si miramos la plaza desde arriba, lo que es un plano de cómo es esa estructura, nos damos cuenta de que se parece un poco incluso al Cristo que él hizo, ¿no? Y es decir, que él era todo el conjunto. Entonces, quitar el suelo de la plaza lo que hace es que se pierda esa transmisión de energía que podía ser apreciable desde arriba, precisamente, ¿no? Hay alguna, seguro que nuestros compañeros de la nave Misterio están colgando alguna foto y se puede ver ese enlosado como era antiguamente, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que se observan en esta simbología oculta es la presencia del número 13, que es un número que no es por casualidad, porque sabemos que bueno, pues en la carta del tarot número 13 representa a la figura de la muerte. El dolmen es un monumento funerario y esto es una especie de testamento vital de lugar al que acudir para comunicarse con la divinidad. Y esto nos lo va a contar muy bien un experto en esoterismo, que es Juan Antonio Aguilera, con el que hemos hablado, que es miembro de la Escuela Iniciática Prometheus y que es un estudioso de la obra de Dalí. Que es un dolmen megalítico de 13,13 metros de alto. Ahí aparece por primera vez el número 13. El 13, en primer lugar, aparece de forma explícita como una exigencia de Dalí de la altura del dolmen. También hay que saber, aunque no consta en el propio monumento, que por indicación de Dalí la inauguración del dolmen tuvo lugar a las 13 horas y 13 minutos del día 17 de julio de 1986, también por indicación de él. Y se cumplió. Sí, así se realizó la ceremonia de inauguración y como vemos es todo un acto simbólico, no es nada dejado al azar, ¿no? Pero siguiendo un poco con la simbología del siguiente elemento, que es el pedestal, nos encontramos que a unos 8 metros del dolmen se encuentra un pedestal negro con forma cúbica en el que en cada cara él ha puesto las letras en dorado, en grande, de Gala, que era su esposa, como sabemos, ¿no? Esto también tiene su porqué. Este cubo es una representación de la materia física y mental al mismo tiempo, ¿no? Nos lo va a explicar Juan Antonio Aguilera. Vamos a escucharle. Ese suelo energético surge, en primer lugar, el pedestal negro, que es la representación de la materia física. La materia física, además, es una materia física considerada y dada la consideración de materia física mental y materia física consciente, como nos muestran las letras que indican la consciencia y además las letras inscritas en dorado,
que también es la fuerza, digamos, de la consciencia solar. Pero bueno, hay más elementos a analizar, y esta simbología pues vamos viendo que no es nada casual. Quiero decir, bueno, pues no es una 4 piedras que pusieron ahí porque sí, ¿eh? Entonces tenemos como siguiente elemento, justo encima de ese pedestal, de ese cubo del que acabamos de hablar, hay una estatua que representa a Newton, pero que realmente no es una representación de Newton como tal, sino de Newton tomado como un paradigma de la propia humanidad, que es consciente de sí misma, que sabe de su imperfección y que quiere evolucionar, que quiere perfeccionarse en esa vía que es un poco el camino que tienen un poco los esoteristas, ¿no? Y Newton, que también era un iniciado, que también dedicó buena parte de su obra no solo a la física y a los temas por los que ha pasado a la posteridad, sino a la alquimia, a la cábala, a la numerología, etcétera, etcétera. O sea que el personaje no está elegido al azar. No, por supuesto que no, y además esa representación de esa estatua que también tiene su propio análisis particular. Es decir, si contemplamos esa estatua de abajo a arriba, es decir, nosotros tenemos que elegir, primero dirigir nuestra mirada abajo de esa estatua y luego ir subiendo los diferentes elementos, tenemos una simbología también muy estudiada y muy calculada, ¿no? Veremos que, por ejemplo, en el pie derecho está roto, aparece roto, no está casual, no se rompió al colocar la estatua y estas cosas que a veces pasan, sino que fue diseñado por Dalí para hacer ver que esto entronca con los grandes, o sea, con los mitos de los grandes dioses cojos, como es el caso de Hefesto, que hay varias teorías según la mitología para explicar su cojera, pero que Hefesto en realidad era un ser, digamos, muy evolucionado, pero con una imperfección, que algunos la trazan desde el nacimiento y otros lo que vienen a decir es que esa imperfección se gesta por una caída, porque lo arrojan desde el Olimpo, ¿no? Enrique quería apuntar algo sobre eso. Muy breve, que la importancia de Hefestos es tan tremenda que es el dios fundador de la más remota civilización egipcia. En todas las cronologías egipcias, el primer rey de Egipto es Ta, que es Hefestos para los griegos, y luego después de él vienen un montón de dioses, Osiris y otro montón de ellos más, pero el primero es Hefestos, antes de Ra incluso. Sí, además. Y luego también que hay el simbolismo esotérico de la cojera, esa, por ejemplo, para la masonería y para un montón de escuelas, es tremendo. Sí, y de hecho, este pie, además, como vemos, pues bueno, es una persona que quiere evolucionar, que quiere superarse a sí misma, que bueno, pues que está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Por eso la figura aparece en movimiento, no es una figura estática. Vemos que este hombre, este Newton, está intentando dar un paso adelante, y justo al lado del pie derecho, si nos fijamos bien, es un detalle que hay que darse cuenta cuando pasemos por allí, ¿no? Veremos que justo al lado de ese pie derecho aparece un dedo gordo ahí. Está en medio de la nada, suelto, como que dices, bueno, ¿esto qué pinta aquí, no? Esto viene a representar que antes que esa vía de evolución y de ese camino de intentar perfeccionarse, otros ya lo intentaron, dieron ese paso y quedaron por detrás. De hecho, ya lo decía el propio Newton: si he llegado a donde estoy es porque fui a hombros de gigantes. Pues fíjate que nunca mejor dicho. Que lo tomó precisamente de uno de los que estuvo entroncados a esas catedrales, que era el segundo abad de Chartres. Antes de que se construyera la catedral, esa frase pertenece a uno de los abades de Chartres. No lo sabía. La tomó de ahí. No, la mayoría de la gente no lo sabe. Bueno, pues continuando con este análisis que estamos haciendo sobre el conjunto monumental de la Plaza de Dalí, otra de las cosas que nos llama la atención es que este hombre, este Newton, aparece eviscerado, es decir, en su cabeza faltan las vísceras, está abierta literalmente, ¿no? Y esto nos habla de que es un individuo que ha evolucionado hasta el extremo de ser capaz de superar sus miedos, sus sentimientos, las cosas que de alguna forma lo atan a los apegos, ¿no? Y vemos que además la cabeza tiene forma de huevo, que es una cosa que estábamos hablando antes, fuera precisamente antes de entrar al estudio, por otro tema, y que ha comentado Enrique también con la forma esférica, ¿no? Pero ahora hablaremos de ello, ¿no?
Pero es que precisamente la cabeza tiene forma de huevo para representar lo que es la idea de la trascendencia, ¿no? Para muchas culturas el huevo representa a la divinidad. Y además de eso hay otros elementos como que aparecen dos esferas. Una está dentro de la propia estatua, como si fuera una especie de corazón latiente, aunque no lo es, y otra está en su mano, como si fuera un péndulo. Y de nuevo Juan Antonio Aguilero nos cuenta la simbología de estas dos esferas, lo que representan. Las dos esferas, una en la parte exterior y otra en la parte interior, lo que representan es la actitud de este ser, de este Newton, de esta persona evolucionada, que lo que hace es expresar fuera lo que tiene dentro, y además eso que expresa fuera y dentro es un elemento altamente sofisticado, como es una esfera. Es extraordinariamente difícil realizar una esfera perfecta. Bueno, pues este Newton la tiene dentro y la tiene fuera. Lo que está fuera es como lo que está dentro, y lo que está dentro es como lo que está fuera. Era por fin el elemento del enlosado. El enlosado. El enlosado. Que seguramente lo habré visto un montón de veces antes de que fuera variado, pero como nos pasa a veces, que miramos sin ver, que estamos a veces ciegos a las cosas que en el fondo, como decía antes, a lo mejor no estaban ahí puestas para nosotros, y ya ni me acuerdo de cómo era. ¿Qué tenía ese enlosado? Pues ese enlosado, tal y como lo concibió Dalí, yo sí lo he conocido, porque además yo guardo especial cariño a este conjunto, porque yo me he criado al lado de ese lugar, ¿no? Es un conjunto de rayos y de ondas realizado que de forma que se puede apreciar su trascendencia o cómo es esta plaza en realidad desde arriba, ¿no? Las fotos están hechas desde los edificios de arriba antes del 2003, que fue cuando el ayuntamiento decidió cambiar este enlosado, quizá con total desconocimiento de lo que estaba haciendo, ¿no? De que se estaba de alguna forma mutilando este monumento, ¿no? Vamos, de alguna forma no, o sea, mutilándolo de pleno. Bueno, yo no quería decirlo así de forma tan radical. Para eso tenemos a Enrique. Sí, pero para eso yo soy el radical, no tengo problema, no me van a echar de la emisora. Pero era un conjunto de rayos y de ondas, como decimos, que estaban hechos con losas de granito gris y con piedra negra, lo que eran la parte de los rayos, de tal manera que el conjunto que vemos es como si ese monumento, esas agujas energéticas que son el dolmen, se hubieran clavado sobre la tierra y hubieran expandido esa energía, toda esa trascendencia que se está buscando en ese perfeccionamiento y esa búsqueda espiritual, y lo expanden a lo largo y ancho de la plaza, ¿no? Entonces, bueno, pues existe una plataforma que pide la recuperación de este enlosado, que trabajan en ello desde que sucedió esto, y bueno, pues aparte de esto, es importante conocer un poco, dices, el personaje, ¿no? Porque realmente Dalí, ¿por qué hizo todo esto, no? Sí, claro. ¿Qué quería hacer con esto? Y nosotros hemos hablado con Germán Martín. Germán Martín es un hombre muy modesto, que realmente no quiere que le presentemos de una manera especial, pero bueno, él lleva realizando lo que es el trabajo esotérico desde prácticamente los 11 años, desde el año 1941, y a lo largo de su labor evolutiva y de sus trabajos esotéricos, pues tuvo la fortuna de conocer a Dalí y de tener incluso ciertas confidencias con él, y él nos va a contar un poco cómo fue esos contactos y esos trabajos que hicieron, y un poco esa evolución. Que éramos compañeros, colegas de unas asociaciones esotéricas. Coincidió con nosotros, con el grupo que a mí me había acogido, y entonces le conocí. Y él, pues sí, estaba en algunos momentos, pues tuve coincidencias con él, y él me ayudó, siendo en algunos momentos monitor de algunos cursos que yo hacía. Bueno, pues durante esos contactos que tuvo con Dalí, Germán incluso pudo aportar su granito de arena, sugerirle algunas cosas cuando se estaba gestando un poco este proyecto, y nos explica un poco también lo que él piensa que Dalí quiso transmitir.
porque en realidad parece ser que este testamento vital lo que él quería era convertir eso en un lugar, una especie de catedral del espíritu, es decir, pero al aire libre. Un lugar al que se acudía para comunicar con la trascendencia, con lo divino, con lo superior, ¿no? Mira, y tú que has sido vecina de la zona mucho tiempo, yo como persona que he vivido en Madrid toda mi vida, la plaza de Felipe II, antes de la remodelación, antes de que Dalí plantara ahí su obra, era un sitio muy triste. O sea, tenía un aspecto... Totalmente, que yo he pasado mi infancia ahí, he nacido en la calle Montesa. Sí, pues tenía un aspecto francamente triste, fúnebre. Como el propio Felipe II, que vestía de negro y era fúnebre. Y no había ningún motivo objetivo para ello. Es decir, había un gran centro comercial, era una plaza relativamente diáfana. Palacio de los Deportes. Está todavía el Palacio de los Deportes. Era un centro de la vida de la ciudad y siempre había cierto bullicio, pero el conjunto transmitía una sensación muy extraña. Cuando pusieron en la plaza de Dalí, aquello cambió. Ahora, si no me han dicho que se me está yendo la cabeza con lo de los zombies, me lo van a decir ahora. A mí me pareció que había hasta más luz. Te lo puedo asegurar. O sea, que el sol brillaba de otra forma. Es como si el colocar ese monumento ahí hubiese transformado no solamente la fisonomía de la plaza, sino de alguna forma su espíritu. Pues bueno, hasta que llegó algún patán y se cargó el suelo nutricio. Yo estoy de acuerdo con lo que has explicado, Santi, y bueno, pues la explicación quizá pueda encontrarse en lo que nos cuenta Germán Martín de lo que él piensa que realmente quiso transmitir Dalí con esta obra. Él quiso dar una expresión de lo que es la persona, de lo que representa la persona, de lo que representa la casa y lo que representa el destino. La persona es algo destinado a evolucionar y a mover las condiciones que funcionan en el mundo, y el dolmen es la casa como el templo de la persona. O sea, la persona al fin y al cabo es su propio templo, y el dolmen es como que dice la sublimación de la persona, donde él va a comunicarse con lo trascendente. Eso es lo que yo le dije que debía poner en el trabajo que hacía, ¿no? Porque la idea de hacer eso, yo se la insinué al señor Dalí. Bueno, Germán nos ha hecho un poco un retrato de lo que quizá Dalí pudo querer plasmar en esta obra. Pero, ¿qué ocurrió un poco? ¿Por qué desapareció, ¿no? Este carácter sagrado? Pues realmente pues lo que nos cuenta un poco Germán es que este monumento llega en un momento vamos a decir especial, de la mano de un alcalde muy especial también, para una figura que piensan Germán que no era muy bien entendida, muy bien comprendida, que era Tierno Galván. Y que por una parte el carácter excéntrico de Dalí, sobre todo en los últimos años, que también nos han explicado que eso que vimos, eso que parecía una representación casi teatral de Dalí presentándose ante el mundo como si fuera un payaso, entre comillas, era parte de un trabajo esotérico que estuvo haciendo al final de su vida, pues hacen que este monumento de repente fuera un poco quizá mal visto. Nos lo explica mejor Germán. O sea, está mal interpretado, mal mirado, a pesar de que él no tenía nada que ver con lo político, pero sabía tratar las cosas a su manera, y claro, pues tanto las izquierdas como las derechas han visto esa plaza y esa monumentalidad allí, en ese sitio, y lo han querido desplazar. Y uno de mis propósitos ha sido pues evitar eso si era posible, y lo estamos consiguiendo. Hay mentes que miran sin ver, efectivamente, y que a lo mejor no se dan cuenta de la importancia
que tienen las cosas donde están colocadas, donde fueron concebidas y hechas en la forma en que fueron creadas. Sí, y esto es un poco, muy someramente, la historia de este conjunto. Yo, fíjate, os voy a hacer un pequeño atraco. Me lo vais a resolver en 5 minutos porque tenemos todavía muchísimo contenido en la cartera. Pero ahora mismo, aprovechando que os tengo a los dos aquí, yo creo que si hay un eje informativo en esta ciudad, y si hablamos del mundo del deporte, yo creo que en el mundo ahora mismo, es la plaza y la fuente de Cibeles. Y yo sé que podéis contarme que también tiene su punto esotérico y su punto, digámoslo así, heterodoxo. Sí, bueno, ahora que probablemente, no sé si eso todavía estará lleno de gente o no, pero Seguro, sí, vamos. Pero ha estado y tardará en estar todavía. Y bueno, quizá no es habitual poder acercarse mucho a la diosa Cibeles, porque siempre está en un lugar en el que parece abocada, que tú no te puedas acercar a observar bien ese monumento. A veces cuando ha habido... Es que las diosas no deben permitir que los humanos se acerquen a mirarla. A veces yo he tenido ocasión de acercarme cuando ha habido pues estas carreras en bicicleta y cosas de estas, que tienes la ocasión de ir con la cámara y acercarte y poder sacar detalles, ¿no? Pero bueno, Cibeles en su concepción primigenia era una diosa negra, porque Cibeles procede de cultos muy anteriores, que no es el romano, sino que fue traída como una especie de betilo, una piedra caída del cielo, una especie de meteorito que se creía que podía resolver los conflictos bélicos. Y entonces, al consultar los libros sibilinos, decidieron recoger esta piedra, que estaba situada en Pesimonte, o por lo menos una parte de ella. Vinieron con la piedra, entonces esa piedra era de color negro, y hicieron una especie de epifanía de Cibeles, y tan pronto llegó, dicen que a las costas italianas empezó a obrar milagros, y luego esa representación se ha ido modificando, fue cambiando. Quizá nosotros la vemos ahora como una diosa sentada, pero en su aspecto más primigenio era otra cosa, ¿no? Y estamos pasando por ella a diario y quizá no nos damos cuenta, ¿no? Y Enrique, ¿por qué tenemos una fuente de Cibeles Pues, en Madrid? Mira, en una serie de televisión que dirigí y en parte presenté en Telemadrid hace 24 años ahora, el primer capítulo lo dedicábamos a Madrid, la ciudad de la diosa. Y empezamos por explicar con especialistas que refrendaban esas tesis que yo mantengo hace mucho, que Madrid es la gran ciudad de la diosa. Por ejemplo, el gran eje energético e histórico de Madrid es el cruce del eje Prado-Recoletos con el eje de Alcalá. Sobre eso podríamos dedicarle un programa, porque el significado de la Puerta de Alcalá a un lado, digamos formando una cruz, y otro de la Puerta del Sol, es tremendo. El significado que tiene la Puerta del Sol, que por ejemplo el movimiento del 15M, justo en la fiesta de San Isidro, haya tenido lugar ahí, eso, más un montón de acontecimientos históricos, es tremendo. ¿Por qué? Porque Isidro, que es el patrón de Madrid, su único significado es el don de Isis. Era un santo no aceptado por la Iglesia, negado, se le negó el culto durante muchos siglos, porque era un santo templario, de origen templario. ¿Qué ocurre? ¿Por qué Madrid es la ciudad de la diosa blanca, que es Cibeles, que está en el ónfalos, en el ombligo energético de Madrid? Siempre se ha considerado que es la plaza de Cibeles. Ahí, durante años, se mandó energía por parte de mucha gente, mandábamos energía del grupo, un grupo, La Fuente se llamaba, un grupo creado en Brighton para pacificar las ciudades. Se consideraba que había que mandar ahí toda la energía, el pensamiento positivo para pacificar Madrid. Pero es que vemos que al otro extremo de ese eje está Nuestra Señora de Atocha, que es una virgen negra, realmente como las vírgenes negras templarias, muy antigua, como lo fue en su momento la otra patrona de Madrid, que es Nuestra Señora de la Almudena. Ya ha desaparecido, esa estatua se destruyó, pero la gran catedral de Madrid está construida ¿sobre qué? Se ha encontrado que abajo había un templo dedicado por los romanos al marido romano de Isis.
que era Serapis. O sea, y seguimos en ese curso un poco más para allá, por ese eje, y llegamos al único templo egipcio original dedicado a Isis que fuera de Egipto. En todo el mundo no hay otro más que el templo de Devot. Tenemos a la Virgen Blanca, entre otras cosas, en Nuestra Señora de la Paloma, la Virgen Blanca, y lo tenemos en la Mariblanca. Curiosamente, están celebrando ahí, donde la gran diosa blanca, la Cibeles, el equipo que lleva las camisetas blancas. Por supuesto no estoy manifestando ningún tipo, yo no admiro ni a uno ni a otro equipo, pero es curioso que sean los que van de blanco como la Virgen de la Paloma. Bueno, pues como vemos, el bueno de Fulcanelli y su misterio de las catedrales tiene aplicación prácticamente a todo. Yo, a los que viajéis, incluso en vuestras ciudades, esas cosas esos monumentos, esas plazas, como decía al principio del programa, aplicarles un porqué, esas dos palabras mágicas. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué tiene esta forma? ¿Por qué la estatua de este dios o de esta criatura mitológica? Y a lo mejor os lleváis grandes sorpresas, porque en las piedras antiguas hay escritas grandes historias, y están vivas, de alguna forma que no tardaréis en descubrir si hacéis las preguntas adecuadas. Y de las piedras, que para muchos están muertas, para nosotros no, al menos no en cierto sentido, vamos a pasar a otra cosa, que son los animales, al punto contrario, a las cosas realmente vivas. Diego Marañón, Diego, buenas noches. Hola Santi, buenas noches, hola a todos. Nos has preparado un reportaje que es fascinante, sobre animales extintos, ¿no es así? Sí, y además tiene un porqué, porque justamente estos días, Santi, en Londres está exhibiéndose una exposición que se llama Mamuts, los gigantes de la edad de hielo. Hasta allí han llevado a Liuba, que es una cría de mamut, se la han llevado en una maleta, una cría de 85 centímetros de alto, la mejor conservada que existe en el mundo. Y esa exposición ha disparado un poco la polémica de nuevo sobre la clonación de animales, sobre esa posibilidad, pues que cada vez está dejando de ser eso, una posibilidad para y más una posibilidad real. Exactamente, con lo cual lo que he querido hacer es pues una especie de informe express sobre este tema que yo creo que a todos nuestros oyentes les va a interesar, los últimos animales extintos. Pues vamos a escuchar ese informe y te pediría, voy a abusar un poquito de tu paciencia y de algo más. Abusa. Que te quedases con nosotros porque después pondremos tu sección, uno de los nuestros, y me gustaría que me dieras unas impresiones sobre el invitado. Perfecto. Es el solitario George, el último superviviente de una subespecie de las tortugas gigantes de las Galápagos. Fue encontrado sin vida ayer, confirmando así lo que parece ser la extinción de este animal. Se fueron discretamente, sin apenas hacer ruido, relegados en los medios de comunicación a notas que a menudo son tan breves como invisibles al interés de la mayoría. En los últimos siglos, cientos de especies han desaparecido para siempre de la faz de la Tierra. De muchos apenas nos quedan referencias, y de otros, con suerte, nos queda algún ejemplar convertido en una especie de fantasma disecado y polvoriento. Los ojos de muchos animales que una vez contemplaron nuestro planeta en sus distintas épocas son hoy testigos inertes del cadencioso paso del tiempo en la soledad de los museos. A mí los museos me ponen siempre muy triste, pero este sentimiento de nostalgia nunca lo he sentido con tanta fuerza como en el Museo de Ciencias Naturales de la isla de Mauricio, porque estaba contemplando naturalizado a un animal que hace 200 años que ya no existe. Estaba contemplando a un extraño pajarraco que recibe el nombre de dodo y que fue exterminado en el siglo XVII por los navegantes que tocaban en la isla de Mauricio. En efecto, el dodo es quizá uno de los máximos exponentes de esta triste lista. Un ave que en su estado adulto medía casi 1 metro de altura y que alcanzaba los 20 kilos de peso. Su pico ganchudo y el penacho blanquecino que lucía en la zona de la cola no fue lo que más impresionó a los visitantes de la isla, sino la costumbre que tenía de ingerir piedras para contribuir a su proceso digestivo.
Daniel Rojas, autor de El libro de los últimos animales extintos. El dodo en realidad pertenece al orden de las aves columbiformes, el mismo en el que se engloban las palomas. Para que hoy día sepamos del dodo, debemos dar gracias a los pintores europeos del siglo XVII, los cuales se encargaron de retratarlo. Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, el dodo era ya historia. Pero mucho antes había existido un animal de aspecto fiero y vigoroso cuyo rastro aparece, por ejemplo, en los bajorrelieves de la Puerta de Ishtar. Hablamos del uro, un animal cuyo nombre deriva del griego oros, que significa montaña. El uro era un antecesor del ganado bovino actual. Estos animales impresionaron a Julio César y a partir de ahí empezaron a ser buscados por los romanos para enfrentarlos con los gladiadores. Algunas crónicas del siglo VII cuentan que los uros eran tan poderosos que podían levantar árboles enteros con sus cuernos e incluso guerreros ataviados con sus armaduras. A pesar de ser más grande que el bisonte, su destino, por desgracia, sería la extinción. Debido a un elemental factor temporal, de la inmensa mayoría de animales extintos no se conservan fotografías ni mucho menos filmaciones. Pero hay una excepción, el tilacino o tigre marsupial. Este animal, de suave pelaje entre pardo y amarillento y adornado con múltiples rayas oscuras bien pronunciadas en la espalda, pudo ser filmado por última vez en los años 30, poco antes de que una fotografía en la que aparecía devorando a un ave de corral lo convirtiese en el enemigo público número 1. Sin embargo, Daniel Rojas nos cuenta que aquella imagen, que contribuyó a firmar la sentencia de muerte de la especie, ocultaba una realidad silenciada. Lo triste de todo esto es que la imagen había sido trucada. Fue recortada para que no pudiese apreciarse el vallado que rodeaba al animal, que en realidad vivía en cautividad, y así parecer que la toma fue realizada en libertad. Durante el siglo XIX, la actividad colonial en África provocó la desaparición de varios animales como el antílope azul, ciertas especies de leones o el cuaga, el primer animal extinto del que se pudo recuperar y estudiar su ADN. También varias especies de oso han desaparecido en el último siglo y muchos otros animales viven amenazados. Pero, ¿y si en algún lugar del mundo ejemplares de quién sabe qué especie considerada extinta por la ciencia permaneciesen ocultos todavía hoy? Por muy remota que parezca la posibilidad, en los últimos tiempos se han producido redescubrimientos como el del tacae, un ave endémica de Nueva Zelanda que hasta 1948 todo el mundo daba por desaparecida. El tacae representa todo un icono del redescubrimiento de especies críticas extintas. A lo largo del siglo XIX, a los buscadores de otras aves desaparecidas, MOA, les llegaron noticias de un ave de color, con un plumaje de color metálico. En la isla norte era conocida como Mo y en la isla sur como tacae. La última se casó en 1898. En realidad, el descubrimiento a nivel global de especies críticas extintas no es algo tan inusual como podamos pensar. Con ese sentido, bien mediante la casualidad, mediante exploraciones, bien gracias a estudios genéticos, se están volviendo a encontrar especies que se creían hace ya tiempo desaparecidas. El ejemplo perfecto lo tenemos en las Islas Canarias, donde desde la década de 1970 se han redescubierto hasta 4 variedades de lagartos gigantes. Liuba, la cría de mamut, 42.000 años enterrada bajo los hielos de Siberia, está ayudando a los investigadores a conocer nuevos detalles sobre la vida de los parientes lejanos de los elefantes que poblaron Europa, Asia y Norteamérica durante la Edad del Hielo. Liuba ha dado también alas a un puñado de científicos que se han lanzado a la carrera para intentar clonar un mamut con la ayuda de una elefanta africana subrogada. El genetista Ian Wilmut, padre de la oveja Dolly, ha afirmado recientemente que la ciencia puede estar a 50 años de la posibilidad de clonar especies extintas. Mientras tanto, muchos han dejado ya de preguntarse si se puede hacer y han empezado a considerar más bien si se debe. Claro, en mi opinión, la clonación tiene pros y contras. Ya se está intentando clonar mamut, por ejemplo, y cuando se consiga no cabe duda de que será algo espectacular. Pero claro, ¿qué haremos luego con el animal aparte de exhibirlo por todo el mundo? ¿En qué medio lo colocamos? Desde mi humilde opinión, creo que la clonación solo se debe llevar a cabo con animales que hayan desaparecido recientemente. ¿De qué sirve traer a la vida a especies ya desaparecidas si luego no tienen un hábitat para vivir? La verdad es que me entristece bastante pensar en cómo estará el Amazonas o el continente africano en tan solo dentro de un siglo, con el continuo crecimiento demográfico que está soportando el planeta. El futuro no parece halagüeño, pero solo el tiempo dirá si los últimos mohicanos que sobreviven a duras penas en un entorno cada vez más hostil
son capaces de escapar del fatal destino que compartieron los últimos animales extintos. El león asiático, el uro, el lobo de Terranova, el tilacino, el caribú de Dawson o aquel simpático pájaro que habitó las Islas Mauricio. Y así, los marinos de aquel primer barco que no hicieron más que cargar las bodegas de la nave con algunas docenas de dodos, dijeron en el primer puerto que tocaron, a 800 millas al este de Madagascar hay una isla desconocida llena de pájaros que no vuelan. Se puede matar cuanto se quiera y su carne es sabrosa. Podéis llenar las sentinas de vuestros barcos con estos pájaros a los que hemos dado el nombre de dodos. ¿Os imagináis que algún día pudiéramos volver a ver a un tilacino o a un dodo, que era un pájaro amable pero feo y desde luego demasiado dócil para su propia supervivencia? Que pudiésemos ver la imponente figura de un mamut o de un uro. Bueno, ahí queda la cosa. Muy rápido, porque ya sabéis que hoy hemos tenido un ratito menos por culpa de la actualidad. Pues, si te parece, Diego, vamos a pasar a uno de los nuestros. Y más que nada quería que me evaluases, porque hoy, por razones técnicas, ha tenido que hacer la entrevista Javi Pérez Campos. Y me gustaría luego que me evaluases un poco al entrevistador, a ver si está a tu altura. Yo espero aquí. Venga. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Diego Marañón Abascal. Diego Marañón, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal? Diego Marañón nos está escuchando desde la cueva del Soplao. Un inútil integral en la radio. En algún lugar de la costa cantábrica. Me he apartado el teléfono de la cara para escuchar mejor lo que me había parecido oír. Sí, ciertamente había un quejido, pero era simplemente un gato de color naranja que estaba rondando por aquí. Diego Marañón me ha dicho que le iban a matar. Se acaba de caer un libro, Iker, tío. Sí. Era de Cantabria, vivía por Cantabria, ¿no? En Penumbra. Pues por el acento lo dudo bastante. Sí, no. Te estoy hablando de un programa que tiene 87 años. Bueno, se van a pensar que me he tomado 8 whiskies antes de subir. La madre que lo parió, espérate, que lo voy a volver a poner. A ver quién decía la barbaridad más gorda. ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted? No te sabría decir, siempre nos hemos tenido mucho cariño los dos. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? Pues nunca me ha pasado nada raro, o sea que tal y como entendemos el misterio no lo he sentido, pero bueno, lo siento cada sábado cuando suena la sintonía de Milenio 3 y espero sentirlo a nivel máximo en 7 días cuando suene el Dragón en Mérida. ¿Cuál es su enigma predilecto? Pues ha cambiado, porque de pequeño siempre fue el tema ovni, pero a medida que han pasado los años me han ido interesando otras cosas, como la criptozoología o como las leyendas urbanas, y por eso yo creo que me lo pasé también haciendo el Créalo o no la temporada pasada, que fue muy divertido. Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver. Volvería a casi cualquier sitio de Italia, pero te voy a decir Florencia y Florencia de noche. ¿Y uno al que jamás regresaría? No tengo ninguno, yo creo que siempre hay que volver a los sitios. Da igual que te den muy mal rollo. Yo volvería siempre por lo menos una vez para comprobar si lo que sentí fue puntual o no, pero siempre una segunda oportunidad. Una tercera ya depende. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? No lo sé. Lo único que sé es que si solo somos una cuestión de azar, la carambola desde luego salió redonda. Ríete tú del mejor jugador de billar. ¿Qué hay más allá de la muerte? Tampoco lo sé, pero espero que haya prórroga. ¿Teme la llegada de ese momento? Pues hombre, especial ilusión no me hace, la verdad, de momento. ¿Supersticioso? No, nada. Durante años estuviste a los mandos de Foros del Misterio. ¿Qué fue lo mejor y lo peor de aquella labor? Pues lo mejor, desde luego, la gente que conocí y con la que sigo manteniendo el contacto, como el otro administrador de la web, que es Félix Redondo. Y lo peor fueron cosas de las que intento olvidarme lo más rápido posible, que no me gusta recordar, pero que no dejan de recordarme. La verdad es que hay mucha tontería por parte de algunas personas en este mundillo y yo creo que sobra bastante egocentrismo. Tras varios años comentando programas de misterio, entras a formar parte de Milenio 3. ¿Cómo has vivido el cambio? ¿Cómo lo has vivido tú? Porque también te pasó un poco lo mismo. Ha sido la demostración de que los sueños se cumplen por muy remotos que a uno le puedan parecer. Hemos oído rumores de que en el búnker donde trabajas se han grabado fenómenos paranormales. ¿Es eso cierto? Es absolutamente cierto. Hay una toma que creo que se filtró por una especie de mano negra en internet en la que se ve cómo se produce un fenómeno poltergeist a mi espalda. Yo siempre en la sección cambio de libro, en la estantería. Y ese libro, durante precisamente la presentación de Ghost Radar, acabó en el suelo, se cayó él solo y existe la filmación. Lo que pasa es que es un documento clasificado.
¿Cómo asume las críticas y comentarios el hombre de las redes? Pues como puedo. La verdad es que algunos chistes llegan bastante tarde. Todavía la semana pasada me llegaban algunos que ya me habían hecho en la primera semana. Y bueno, yo creo que la gente, estos que intentan ridiculizar a todo lo que simboliza la nave del misterio y a todos los que lo hacemos, deberían estrujarse un poco más las neuronas. Yo creo que lo pueden hacer bastante mejor. Has guionizado las últimas dramatizaciones de Milenio 3. ¿Has tenido que enfrentarte ya al bloqueo de escritor? Sí, y por eso ha aumentado mi admiración absoluta hacia los que pasaron antes por esta labor, como Carlos Cala, como el propio Iker y como Teo. Héroes, son absolutamente héroes todos ellos. ¿Cómo se siente uno al entrevistar a uno de los hombres que caminaron sobre la Luna? No te lo puedo ni explicar. O sea, si a mí me dicen hace 2 años que iba a estar entrevistando a gente como Patrick Harpur, a gente como Edgar Mitchell, no me lo hubiera creído. Es un auténtico honor y es un auténtico placer poder acercar sus voces y poder transmitir su mensaje a los oyentes a través de la nave. Es increíble para mí. ¿Es cierto que hay personas que no han conseguido pasar este test? No, soy muy benévolo. ¿En qué cree Diego Marañón? Creo que todavía no está todo perdido. A pesar de el cuerpo que se le queda a uno después de leer un periódico, de ver un informativo, creo que aún hay esperanza. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? No lo sé. Te diría que la alerta OVNI 2012, cuando estuvimos aquí en Cantabria en el Soplao. No porque lo pasara mal, aclaro, sino porque fue la primera vez que yo me di cuenta de verdad del poder de convocatoria que tiene Milenio 3, ¿no? Yo no esperaba tantísima gente como acudió y sentirse de algún modo responsable de todo aquello, de si podía pasar algo, de si habría algún problema, en fin, de vez en cuando aquella noche yo tragaba saliva viendo lo que había allí. Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... Me veo a mí pasándomelo muy bien con una bicicleta roja dando vueltas todo el día. ¿A quién le encantaría haber conocido? Pues me encantaría haber conocido a mis abuelos paternos, que no tuve la oportunidad, y sí, me hubiera gustado, la verdad. ¿A qué tiene miedo? A esto que estoy haciendo, desde luego, sin duda, y a Fermín Agustí cuando se enfada. Un libro y una película. Esta es complicadísima porque soy consumidor compulsivo de ambas cosas. Estoy ahora con Realidad Daimónica por Contagio Milenario, pero un libro te voy a decir El Exorcista de William Peter Blatty, porque creo que la película lo ha dejado en una especie de segundo plano y a mí me parece bastante más terrorífico. Y una película, me gusta mucho Sam Mendes, American Beauty o Camino a la Perdición me parecen obras maestras absolutas, pero la película que más veces habré visto en mi vida, con seguridad, y ahí va una especie de placer culpable, es el Batman de Tim Burton. Un pintor y un músico. Un pintor, Caravaggio, y un músico, Thomas Newman o John Williams, que comparto afición, por cierto, con Guillermo León. Acabemos con un vicio confesable. Vicios tengo muy pocos, soy una persona bastante aburrida en ese sentido. Café, que ese sí que es un vicio, y los libros, siempre, que no falten, jamás. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse, de forma oficial y por méritos propios, uno de los nuestros.